Bendiciones. ¿Qué tal, mis amados hermanos, amigos, consiervos? Sean bendecidos. Acuérdate, mi anhelo es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y es por eso que nos reunimos para pedirle a Dios que hable a nuestro espíritu y edifique en nosotros lo que tenga que hacer. Bien, ahí donde estás, ¿qué dices si le presentamos este discipulado al Señor y posterior meditamos en el canto? Un canto que nos va a sacudir un poco, pero creo que todo es bueno para orar a mi Padre. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Tú eres un buen Dios. Háblanos el día de hoy, te lo pido. Señor amado, seas tú glorificado con nuestra vida, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Aleluya. Tú eres digno de alabar, poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Gloria, tú eres digno de alabar, y poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios,
El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Y toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra no pararán. Tú no deberías de parar. Yo tampoco debería de parar de adorar a nuestro Dios y declarar lo grande, lo maravilloso, lo hermoso que es Él. Tú dirás, ¿y usted por qué está tan ilusionado o emocionado? Bueno, quiero contarte que ahora que he estado digiriendo ese tema que hemos estado empezando la semana pasada acerca de cómo es que el Padre quiere transformar a una persona desde que lo saca del mundo y lo lleva a su plenitud, a su condición de heredero. Llámese desde Egipto a Canaán. Realmente me asombro. Oiga lo que le digo. Me asombro del amor del Padre. ¿Cómo es que Él realmente en su majestad trató con un pueblo para mostrarle misericordia? Trató con un pueblo para tratar de mostrar su poder y llevarlos a formarlos, a ser hijos de Él. Aleluya. Y de esta manera nosotros deberíamos de creer que así es. Deberíamos de velar, de estar pendientes de cómo es que Él quiere transformar tu vida en algo glorioso. El Rey de Gloria, el León de Judá, quiere hacer de nosotros la imagen del Hijo. Y esto es algo glorioso que realmente solo lo podemos comprender cuando vemos todos esos detalles, cuando entendemos esa travesía a través de sus jornadas del estudio que comenzamos la semana pasada. Pues algo muy hermoso, recordar cómo es que cada una de estas etapas tienen un mensaje para ti, para mí, para su pueblo. Bien, vamos entonces a entrar de lleno al tema que hoy vamos a estar desarrollando, que es las jornadas que encontramos en las diferentes etapas que aparecen en su travesía según Números 33. Hoy vamos a comenzar el segundo discipulado. Esta va a ser una serie de varios discipulados para tratar de alcanzar todas los campamentos o jornadas. ¿Por qué la importancia de ser transformados? Pues el Padre mismo dijo que Él nos quiere llevar a una condición de hijo, pero no un hijo que únicamente cuando recibimos a Jesús, sino alcanzar la condición del hijo pleno, que es la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. El modelo es hay varios modelos en la Escritura, pero uno de estos modelos, que es el que estamos estudiando ahora, es la travesía de Israel desde que sale del Éxodo, que es figura del mundo, hasta que llega a Canaán. Pero el Padre total ya no pudo tratar con la condición, con una generación con que salió. Y esto nos mostró que era una generación que tenía que morir para que entrara algo nuevo. Tal como lo dice la Escritura en Josué 5:6. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto.
porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que mana, que bendice, una tierra de bendición, que tiene leche, que emana leche y miel. Y obviamente lo que quiere decir no es que nosotros vayamos a transcurrir 40 años. No, aquí es como decirle, un extremo de lo que sucede de aquel que no escucha la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede con él? Que está dando vueltas en el desierto, pero no era la voluntad del Padre que ellos estuvieran 40 años. Ahora vas a ver realmente cuánto tiempo era que ellos querían atravesar, cuánto es que era el Padre quería establecer en ellos un pueblo que dependiera totalmente del Señor. Entonces, encontramos en la Escritura que según 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12, que esa travesía se convirtió para nosotros en un ejemplo. Léalo conmigo y dice así: todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura. Esta palabra figura la palabra griega es tipos, como un ejemplo, como un modelo, como una tipografía que se vuelve un dado tipográfico que se vuelve un modelo para muchas otras hojas. Y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. Póngale atención a quienes, realmente este modelo del Éxodo, para quienes escribió, a aquellos que vivieron la última fase de los tiempos. Usted dirá, entonces somos nosotros o todavía viene otra fase posterior. Bueno, sigo leyendo. Así pues, el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire, Pablo, cuando él escribió sus cartas, él dio a entender que los últimos tiempos comenzaban con la resurrección, después de la resurrección de Cristo o con la iglesia. Pero hablando de los últimos tiempos desde la creación, que eran pues prácticamente 4000 años antes. Han transcurrido 2000 años todavía y creemos que ahorita estamos nosotros viviendo esos tiempos determinados. Esos tiempos cuando venga el Rey de Gloria con toda majestad a recoger a su iglesia. Siento yo en mi corazón que esta travesía es un mensaje para ti como para mí. Por eso hay que ponerle atención en todo su sentido. Y obviamente el Señor a ellos, aunque los llevó a la tierra prometida, no en la condición como Él hubiera querido, pero ¿por qué fallaron? Porque obviamente a ellos les hizo falta algo que el Señor quiere que tú obtengas como yo obtenga para alcanzar esa tierra prometida o esa heredad. Y tal como lo dice Hebreos capítulo 4, 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Claro, si para ellos era una buena nueva estar dirigidos por el Rey de Gloria, nada menos que por el Padre mismo. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Aleluya. Ellos realmente dejaron de creer. No creyeron. Bueno, entonces esto es una introducción que empecé la semana pasada y hablé entonces que este mapa que usted mira en su pantalla es prácticamente esa línea roja. Es toda la jornada que ellos tuvieron desde que salieron de Ramesés, o sea, desde esta metrópoli en Egipto, y cómo fueron despedidos.
y tuvieron que atravesar. Vimos la semana pasada el nombre de algunas de las ciudades tan importantes, pero tan ad hoc al momento oportuno. Explicaba yo que muchos de estos nombres hablan de experiencias que ellos tuvieron. O sea, hay lugares que ellos pusieron el nombre por la experiencia que atravesaron. Hay otros nombres que ya estaban pues establecidos, como el nombre de Sin, por ejemplo, o Sinaí. Pero hay otros nombres que da la impresión que ellos los establecieron por la experiencia que tuvieron. Bueno, entonces vimos que ellos atravesaron para poder llegar a la jornada, a la última jornada, a la frontera. Ellos caminaron, estuvieron en 42 jornadas o 42 campamentos. Y estos, pues yo me atreví a clasificarlos por etapas, porque si queremos estudiar los 42 por detalle, pasaríamos muchos meses, pero yo trato de que en un mes, en 4 semanas, tratemos de agarrar el énfasis o lo más importante que creo que debe ser para nuestra transformación. Entonces, la semana pasada estuvimos observando, repasando desde que salieron desde Ramesés, ¿verdad? Y llegaron hasta Etam, ¿verdad? Que quiere decir el extremo de la tierra. Posteriormente, ellos tuvieron que ser confrontados a atravesar el Mar Rojo, y de esta manera llegaron a un lugar que se llama Elim. E inclusive previo a esto habían unas aguas amargas. Es curioso porque cuando uno mira en su mapa, en la pantalla, solo del número 1 al número 2, ellos hicieron 5 días más o menos. No lo hice con precisión, pero fueron pocos días. Y en Elim, que era un lugar, un oasis, un paraíso, estuvieron 30 días. Y posteriormente, cuando ellos llegaron a Dogá, o sea, el número 3, ¿verdad? Que aparece en su pantalla, hicieron otros 4 días más o menos para poder llegar ellos después a Refidim, que es el número 4 que aparece en su pantalla, que es en la parte inferior, donde ellos tuvieron ahí una experiencia donde sin ser guerreros, sin tener ejército, ellos tuvieron que ver la victoria que hizo Dios por ellos contra los amalecitas, y lo único que tenían que hacer era elevar las manos de Moisés. Aleluya. Porque si conforme él elevaba las manos, ellos prevalecían, ellos gobernaban. ¿Sabe qué pienso yo? Que en este lugar realmente ángeles, no lo dice, pero yo puedo asegurar que ángeles guerrearon por ellos. O de alguna manera les tomaban la espada, pero debe haber sido algo glorioso. Posteriormente vemos que llegaron a el monte de Sinaí, y en este monte de Sinaí, que es en su pantalla el punto 4, ellos ahí atravesaron, ahí estuvieron un año. ¿Qué estuvieron haciendo en el monte Sinaí? Pues Moisés estuvo, él dice que subió 7 veces, aparecen en la escritura registrados, que él subió 7 veces al monte, y cada vez que él iba, él recogía, pues la primera vez, pues él tuvo la descripción de lo que iban a hacer, una descripción general de un tabernáculo. Y después volvió a ascender y volvió a tener otra revelación con detalle de los diferentes muebles o etapas del tabernáculo. Vuelve a ascender y después tiene detalles de cómo es que debieran de celebrar las fiestas, cómo podrían tener momentos de adoración. Volvió a ascender y recibe la revelación de cómo es que debieran de tener el sacerdocio y cómo es que debería ser la estructura sacerdotal. Y así, y en las últimas, él recibe los mandamientos, las leyes que iban a regirlos por los siglos o las centurias por delante. De tal manera que se tienen registrados que
ellos realmente recibieron 613 mandatos. De estos, pues hay mandamientos positivos, que es más o menos como un 300, bueno, no recuerdo cuántos, pero sí es una buena cantidad, pero también hay una buena cantidad, está nivelado de mandatos negativos. Si tú haces esto malo, te va a caer la viga. Bueno, la verdad es que para ellos vivir con esa ley fue una viga muy fuerte. Gracias a Dios que en Cristo ligera es nuestra carga, dice, y nuestro yugo es fácil, dice, porque Él resumió la ley en Él cuando recibimos a Jesús. Bueno, entonces en esta introducción de casi 20 minutos vamos a tratar ahora de entrar a las nuevas etapas que nos quedan y póngale atención. Oiga, si usted tiene un cuaderno, apunte. Es muy importante que apunte. Bueno, vamos a entrar ahorita a la quinta etapa. Entonces ya usted puede imaginarse que viene el Padre y dice, bueno, ya en un año les enseñé cómo adorarme. Pasaron un año ahí en el desierto de Sinaí, junto al monte de Sinaí. Tuvieron todas esas experiencias del monte y aprendieron a adorarme. Pero no es solo que hayan aprendido. Ellos tienen que crear en ellos una educación, una cultura. Y de ahí aparece que en la travesía, desde el campamento 5, que vamos a empezar a leer en un ratito, y hasta el último campamento que vamos a terminar, ellos tardaron, hasta Cades, vamos a llamar, hasta a la jornada de Cades pasaron 21 campamentos. ¿Por qué Cades? Porque Cades, que es en su pantalla yo la tengo como el número 14, es el lugar donde prácticamente Dios dijo, ya están listos, ya pasaron 6 meses recibiendo, practicando la forma de cómo deben de tener el festejar el santuario, los sacrificios, presentar mi ofrenda. Ahora ya es bueno, ya vamos a tomar la tierra. Y ahí es donde manda los espías. Eso no lo vamos a ver el día de hoy, sino la semana entrante. Pero él quería, la intención del Padre en todo esto era capacitarlos y entrenarlos para que lo adoraran. Él no pretendía que se formaran un ejército militar. No, él sabía que si ellos tenían el carácter de creer que Dios estaba con ellos, Él les iba a dar la victoria. Él lo único que les pedía era que tuvieran el carácter para buscarlo, para adorarlo. No es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Bueno, entonces dice que ellos navegan al campamento número 5, que es el que vamos a empezar el día de hoy, ahí donde lo tiene en su pantalla. Llegan del campamento 5 y dice que en Números 33, verso 16. Y salieron del desierto del Sinaí, que es el que vimos, y acamparon en Kibrot Hatabá. ¿Qué es eso de Kibrot Hatabá? Bueno, Kibrot Hatabá es un nombre que ellos le pusieron a ese lugar llamado tumba de los codiciosos. Por eso le llamé a este campamento la codicia que ciega. Y es aquel momento en que ellos, habiendo estado junto al Señor ahí en Sinaí, lo más seguro es que el Padre les daba el sustento, tenían el maná. Pero cuando ellos salen, empiezan como que yo pienso que a veces tal vez es espiritual. Porque ¿cómo es posible que habiendo estado viendo la bendición, la provisión de Dios, empiezan a desear, a volver a reclamar? Ya no queremos maná, queremos algo más sólido. Y dice que desde antes el Señor ya les mandaba codornices. Entonces vino el Padre y les vuelve a mandar codornices, pero se vuelve en ellos un deseo desorbitado de almacenar, de acaparar.
Mire cómo dice Números 11, 32, 33. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. ¿Puede imaginarse eso? 24 más 12, 36 horas recogiendo codornices. El que menos recogió son 10 homeres. Un homer es un aproximado de 400 litros. O sea que el que menos recogió 4,000 litros. Si usted lo quisiera tratar de transformar, va 1,000. El que menos recogió 1,000 galones. Y las tendieron por sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras que la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy, pero muy grande. La verdad es que vemos cuánta gente falleció por la necedad del pueblo, la necedad del corazón. La verdad que es impresionante cómo es que ellos, habiendo visto la misericordia de Dios, y ¿sabes cuál es el mensaje que yo veo para nosotros? Que el riesgo que hay del cristiano que degusta las bendiciones de Dios es que de repente él cree que ya tiene derecho de más y quiere más. Sobre todo porque siempre levanta la mirada sobre el hombro viendo a su vecino y como mira que su hermano creyente le está yendo mejor, yo también me lo merezco. Y cuando no recibe lo que deseaba, ¿qué sucede? Se llena de reproche, de murmura, y eso hace que sus pucheros, y cuando Dios les manda esa abundancia, se desbaratan. Esto es lo que está pasando aquí. Pero sigamos viendo. Entonces, después de esto, pasan a la jornada número 6. Y a esta la llamé yo la necedad del corazón. ¿Por qué la necedad del corazón? Dice entonces, salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hazerot. ¿Y qué significa Hazerot? Sabios en su propia opinión. Es que, mire, usted dirá, se los inventa, palabra. Que estos nombres son tal como están traducidos del hebreo al español en este caso. No hay peor cosa que el que se cree sabio en su propia opinión. No, yo ya soy creyente, yo ya tengo esto, y empieza uno a creerse tal vez con una falsa identidad. Pero en este caso, ¿qué fue lo que pasó aquí en Hazerot? Y me sorprende la batalla con que Moisés tuvo que enfrentar. Dice la escritura que siguen las murmuraciones. Entonces dice en Números 12, 1, 2. Esto pasó en Hazerot. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita, o sea, una negrita. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Eso es en serio que cuando uno mira esto, ¿sabe por qué me impresiona? Porque esto le puede pasar al creyente, te puede pasar a ti. Cuando ya crees que estás cerca de Dios o cuando ya Dios está tratando contigo, se pueden levantar personas contra ti y contra lo que tú crees. Pero en este caso se levantó nada menos que la hermana de Moisés y Aarón, su hermano, o sea, sus hermanos, sus cercanos le dijeron, ¿y acaso Dios no nos puede hablar a nosotros? ¿Por qué te crees tú el líder? ¿Sabes? Veo yo que en nuestro mover que espiritual nosotros tenemos que aprender a reconocer autoridades, a reconocer que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Y Él pone, mire, Él sabe por qué pone a ciertos sapos bajo las piedras.
Él sabe por qué pone a algunos a liderar o en alguna posición que deben de servir para tu bendición. Dios siempre ha dicho que la lealtad y la fidelidad, Dios la bendice en gran manera. No te dejes amarrar por un concepto vago. Siempre es bueno tener a alguien al quien podamos dar cuentas. Bueno, pero sigamos viendo. Vamos ahora a la séptima jornada, que ahí aparece en su pantalla, ahí moviéndose el pueblo a la séptima jornada, aquí al final de esta península del Mar Rojo. Y dice así: llamados a ser olivo. Este es lindísimo. Mire cómo dice. Números 33, 17. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma. Y salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Bueno, entonces estos dos campamentos tienen un significado, por supuesto. Y significa, Ritma significa brezo. Brezo es un zacatío, es una planta silvestre, ¿verdad? La verdad que así es como lo explicó el diccionario, que es una planta pues muy del campo. Y Rimón Pérez significa, bueno, rimón es una palabra que significa granada, como la fruta. Pero Pérez dice de la brecha, o sea que son frutas que están, como decirte, en los lugares donde no debieran de crecer, sino que, en otras palabras, deberían ser frutas, yo le puse silvestres, porque ¿quién va a sembrar una fruta en un acantilado, llámele, o en una barranca? Que eso es lo que significa Pérez, brecha. Entonces, son frutos, fueron silvestres. Entonces, cuando yo miro estos dos campamentos, lo que da a entender es que Dios les está diciendo: recuérdense quiénes son ustedes. Si ustedes son un pueblo que yo levanté, que yo formé, que yo desarrollé, ustedes son, pues, son de plantas silvestres que yo soy el que formé de ustedes un olivo. Y lo mismo nos dice a nosotros. Nosotros a veces somos, nosotros como gentiles, fuimos más que silvestres, porque nosotros, dice la Escritura, nosotros fuimos injertados. Por eso es que Pablo, tratando de dar a entender esto acerca de que recordáramos de cómo es que Dios nos cambió nuestra naturaleza y cómo es que Dios cambió la naturaleza del pueblo israelita, lo dijo en Romanos 11:24 de esta manera, léalo ahí: porque tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado. Aquí le está hablando a la iglesia, que nosotros realmente éramos pues, prácticamente silvestres, pero Dios nos agarró y nos pegó nada menos que al olivo natural, original, para que nosotros seamos pueblo. Y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado. Entonces ahora dice: cuánto más estos, o sea, estos israelitas, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, dando a entender que cuando Pablo está explicando esto, que el pueblo de Israel perdió su naturaleza al ya no creer en Jesucristo. Perdieron, pero Dios los va a volver a traer y les va a decir: van a recordar quiénes son. Ustedes son olivos y van a ser injertados van a recordar, van a ser injertados en ustedes mismos, recordando de dónde vinieron. Obviamente, ¿sabe cuándo lo van a recordar? Cuando ellos digan y lo miran en el aire a Jesucristo viniendo y van a decir: ¿eres tú aquel que nosotros desechamos? ¿Eres tú aquel a que nosotros crucificamos? Y van a recordar, reconocer
que Él es el que los formó como olivo. Pero a nosotros nos dice que éramos silvestres. Qué lindo este campamento, porque Él nos dice, acuérdate quién eres, recuerda tu identidad. Recuerda quién eres. Qué lindos todos estos campamentos que hemos estado viendo el día de hoy. Uno es no ser codiciosos, recordar que lo que de Dios va y viene, no podemos nosotros decirle al hacedor, cámbiame. No, Él es el buen alfarero que hará de nosotros como Él quiere, y Él nos dará lo que Él cree que sea pertinente para cada uno de nosotros. Qué lindo esto. Y bueno, y por eso Él te dice, recuerda quién eres. Pero mira el siguiente campamento. Este otro campamento a mí me voló también la cabeza, porque en todo sentido vemos que lo que Dios quiere es crear una forma, como que Él agarrara, ¿sabe qué? El cincel y el martillo. Y Él comienza formando en nosotros. Así como vimos la palabra Rabot, que era el campamento que vimos la semana pasada, que significa dando golpes. O Sinaí, que significa espinas, a espinazos. O bueno, Siná, el desierto de Sinaí es espinoso. Como que debemos de ser formados, aunque duela, pero es un proceso de formación que Dios tiene. Mire cómo dice estos nuevos campamentos en Números 33, 17. Salieron de Rimón Pérez, ya lo vimos, que es Granada de la Brecha, y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa, que hay otros 2 campamentos. Pero mire lo que significa. Y usted dirá, ¿usted se los inventó? No. Usted lo puede leer, los puede apuntar y buscar en un diccionario bíblico. Y dice, Libna significa un pavimento o enlosado. O sea, es el piso donde uno pone el pie o uno pone el rodamiento, ya sea de una carreta o un carro en su efecto. Y Risa significa que algo se hace ruina por medio de la pulverización. Entonces, mire, qué bello esto, porque lo que yo puedo ver aquí es, ¿acaso Dios no nos dice que nosotros muchas veces vamos a tener que ser como machacados, golpeados, como es necesario a veces el crisol para pasar el fuego y ser pulverizados, ¿verdad? Para que nosotros recordemos realmente que el hacedor hace con nosotros como Él quiere, pero que de alguna manera se disipe, salga de nosotros toda la condición que a Él no le agrada, toda condición que Él dice, no me agrada ciertas cosas que tú tienes. Y yo necesito que, pulverizar. Dios a veces, no es que, ¿sabe qué? Ahí yo digo algunas veces, no es que Dios quiera mejorarnos. ¡Ay! Que no nos quiere mejorar. No, Él no nos quiere mejorar. Él quiere que muramos, que pulvericemos toda nuestra naturaleza que a Él no le agrada. La naturaleza de la carne, el hombre viejo, esa naturaleza que Él dice, no me agrada, porque con esa no me vas a alcanzar, con esa naturaleza no vas a hallar lo que yo tengo para ti. Qué lindo. Por eso dice la Escritura que recordemos de dónde venimos. ¿Acaso no lo dice así el Salmo? Lea conmigo el Salmo 103, versos 14 y 15. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba en sus días, florece como la flor del campo. En otras palabras, Él te dice, del polvo eras y el polvo te convertirás. En otras palabras, si tú en esta tierra
crees que aquí la vas a completar únicamente y aquí ya tienes tu plenitud? Oye, lo que te digo, vas a encontrar una plenitud terrenal. Pero si tú en esta tierra dices, Señor, no permitas que esta parte terrenal sea la que domine. Deja que la que gobierne, la que se desarrolle, sea la parte espiritual. Señor, que tu espíritu levante de sí, sople sobre mí y se levante una llama, desarrollando la parte espiritual, que es la que prevalece y la que quedará para las regiones celestes, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de trabajar por lo que no se mira, pero muchos se dedican a ver cómo quieren ser exitosos incluso para Dios en las cosas terrenales. No estoy diciendo que no sea bueno, por supuesto, es bueno trabajar, es bueno ser bendecido en esta tierra, pero con un propósito, para que Dios sea glorificado en lo que haces. No para que tú te levantes y digas, aquí está Sanchito. No, Dios me libre. Sino que mi Padre Celestial sea glorificado. Por eso es que Juan el Bautista, él decía, como dice en su pantalla Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que yo me vea como el polvo, que yo no soy capaz de llegarle a sus sandalias. Yo soy, Señor, yo quiero ser usado por ti en todo sentido. Llévame donde tú quieras, donde tu deseo sea, ahí estaré yo. Recuerda, amado mío, este es el problema de este pueblo israelita, que ellos olvidaron de dónde habían venido. Ellos habían olvidado que Dios desde el inicio les había dicho, y esto le recitarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos continuamente, recordándoles de dónde habían salido y cómo Dios les hizo la promesa de una tierra eterna, que esa promesa de la heredad se la dio a Abraham. Inclusive, él le dijo, mira, como la arena del mar, como cada grano de polvo van a ser todos ustedes, pero sometidos a mi presencia. Y esto de estar sometidos me lleva a este nuevo campamento. Mire, ahora vamos a ver, quiero que mire en su pantalla. Entonces, terminamos risa y ahora se mueven aquí donde está el número 9. Pero en este número 9, realmente ahí vamos a encontrar 9 jornadas, porque ellos de aquí llegaron hasta Bener Jacua, se llama, que es el número 10. Este proceso de 9 jornadas tiene una enseñanza impresionante, maravillosa. Porque todo esto, 6 meses antes de llegar a Cádiz, el Señor solo les estaba recordando a ellos la identidad que ellos son como hijos. Y cuáles son los beneficios que ellos pueden alcanzar de buscarlo a Él y de encontrarse con Él. Eso era la intención de en estos 6 meses que siguieron antes de mandar a los espías, de ellos, después de haber aprendido 1 año cómo establecer un lugar de adoración y cómo presentarse ante Él en el Sinaí, después Él dijo, en estos próximos 6 meses van a practicar todo esto y van a aprender en cada una de estas jornadas qué es lo que ustedes miren, qué es lo que yo quiero hacer de sus vidas. Bueno, entonces en este campamento 9, mire lo que ellos hallaron. Y ahí realmente fueron, no es el campamento 9, es la etapa número 9, y habla de 8 campamentos o 8 jornadas de bendición. Y cada una de estas tiene una enseñanza preciosa, hermosa.
La primera. Bueno, leamos primero todo las citas estas. Esto está en Números 33, desde el 22 al 29. Dice así. Salieron de Risa, que ya vimos, ¿verdad? Que es polvo. Y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Jaradá. Salieron de Jaradá y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tará. Salieron de Tará y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Bueno, no le voy a poner uno de estos nombres a sus hijos. Bueno, tal vez hay que ponerle la traducción al español. Pero qué nombrecitos. Bueno, pero miren, estos 8 jornadas hablan de lo que Dios nos va a dar si nosotros estamos dispuestos a seguirlo. Los beneficios de seguirlo. Y usted se va a asombrar de cómo es que el orden de esto habla de una secuencia, o llamémosle como de un grupo de cualidades que hablan de lo que Él nos ofrece como Padre. Bueno, pero miremos el primero. El primero dice Selata. Y Selata significa convocación. La misma palabra que se utiliza, la misma raíz hebrea, llamémosle, porque no es exactamente la palabra, sino la raíz hebrea que se utiliza para santa convocación. O sea que el Señor le está diciendo, el beneficio que van a tener de ahora en adelante es que van a aprender a reunirse para poderme buscar y encontrar. Y cuando me busquen, yo me presentaré a ustedes. Yo estaré con ustedes. Qué lindo. ¿Sabe que esta palabra a mí me hace tanto eco? Porque ahora en estos tiempos, si algo yo he visto es cómo es que la pandemia hizo que la gente ya menospreciara la convocación santa que Él habló. ¿Cómo es que la gente dice, no, yo no necesito ser convocado, yo puedo estar muy bien en mi casa y felices, puedo ahí recibir de Dios y estar ahí reunido y feliz de la vida? Perdimos la gracia, perdimos el favor de poder estar unidos como un cuerpo en una convocatoria, en un lugar de poder ser reunidos. Bueno, pero miremos la otra palabra. Después dice Sefer, que dice hermoso. Yo digo, pero ¿por qué esto? Sefer es el otro comandamiento que quiere decir algo muy hermoso. O sea, ¿qué vieron ellos para poder decir, hermoso es este lugar? Hermoso es estar en tu presencia. Hazme, Señor, ver que mis ojos se deleiten de tu hermosura y de tu majestad. Yo puedo imaginarme que cuando ellos empiezan ahí a experimentar los, llamémosle, no me gusta usar la palabra rituales, pero llamémosle la costumbre que Dios les empezó a enseñar de convocarse, de reunirse, de buscarlo a Él, de empezarlo a adorar con sus ofrendas, ofrendas como personas, ofrendas con sus actos de ser, empezaron a ver ellos una hermosura. Y mire que sigue el siguiente campamento, Jarada, que significa temor. Yo me sorprendí porque dije, no puede ser. Y el temor que habla aquí es una especie de temor como el temor reverente. Un temor que aquel que aprende a estar bajo su presencia, ver la hermosura de su majestad, empiece a tener temor de lo que Él es capaz de hacer. Temor de guardarnos en santidad. Temor de saber que si Él hizo lo que Él hizo por mí, ¿cómo no? Él
merece toda mi rendición. Eso es un temor que debería de haber en cada creyente. Qué lindo, ¿verdad? Lo que sucede en estas jornadas que estamos viendo el día de hoy. Y mire, después Macelot. Es que cualquiera diría, esto es el Señor la hizo como pensando en el año del 2022. Pero mire, dice, Macelot significa lugar de la asamblea. O sea, Celata es como la convocatoria, o sea, yo los reúno, como la reunión. Por ejemplo, mi padre a mí me mostró el nombre de la iglesia que yo presido, la reunión, que es la palabra griega es sinagoga, ¿verdad? O hebrea, pues. Y esta episinagoga, sí, sinagoga, esa reunión. Y esta convocatoria, esa reunión, sirve para poder nosotros ver a Él en su hermosura, aprender a tener temor, pero poder respetar un santuario. Aleluya. ¿Sabe que así lo dice Deuteronomio? Deuteronomio dice que nosotros deberíamos de reverenciar el santuario. O sea que aquellos que todavía creen que desde su sala, desde su cama, con su celular, pueden participar de un servicio, lamentablemente le quiero decir que no es acorde a lo que el Padre había destinado como un pueblo que le buscara. Él decía, ve y busca un lugar para que me adores. Que lo podamos adorar en espíritu y en verdad. Yo sé que algunos de los que están aquí tal vez se pueden molestar, pero yo te animo a que puedas volver a disfrutar la comunión de tus hermanos. Volver a disfrutar la comunión del lugar para buscar al Padre. Bueno, Macelot. Ahora miremos el otro, Tahat. Pareciera como que si alguien tiene una herida nos está metiendo el dedo. Bueno, pero mire, Tahat significa estar debajo. ¿Qué es lo que yo puedo ver con este orden que estamos viendo? Que en el momento que uno aprende a estar en una convocación, verlo a Él en la hermosura de su majestad, aprender a tener el temor reverente y disfrutar de su lugar de adoración entre los hermanos juntamente, yo voy a aprender a estar bajo su mano poderosa e inclusive bajo la mano de alguien que te pueda cuidar, guardar. Dígase, podría ser un pastor, pero todo es un orden. Primero es bajo la mano del Padre, mano del Hijo, y después una persona que sirva como un padre terrenal, llamémosle, ¿verdad? No, pero es que a nadie le dirás padre. No, tú no le tienes que decir padre, pero le puedes decir a alguien que lo puso con esa posición para poder dirigir tus pasos. Muy importante esto, ¿verdad? Es muy probable que algún pastor que me esté escuchando dirá, amén, pastor, dele. Pero aquí no se trata de señalar a nadie. Aquí lo que se trata es de ver los beneficios de seguirlo. Bueno, mire, ya vamos adelante. Y después sigue Tará. Ah, lindo Tará, si dice que el nombre es la misma palabra hebrea como decir Taré, que era el papá de Abraham. Dice que Dios sacó a Taré de Ur de los Caldeos. No, perdón, Abraham salió de Ur de los Caldeos y Taré era el nombre de su padre. Así es, perdone. Entonces, pero el nombre Tará significa estación. ¿Sabe cómo lo miro yo? Que Dios te dice, esto es una dispensación, o sea, es una etapa. Todo este proceso en que tú estás viviendo en esta tierra o en o incluso las pruebas,
se vuelve en nosotros como una etapa. Una prueba es temporal. ¿Por qué? Porque lo que quiere esa estación, esa prueba en esa estación, provocar algo, un cambio, una transformación. Bueno, con ellos igual. Esta travesía del desierto es una estación de cambio, de transformación. Créanlo, no era la intención del Padre que ellos estuvieran 40 años. Pensando en que cuando ellos cuando el Señor mandó a los espías, el anhelo del Padre es que ellos llegaran a la tierra prometida en unos 2 años, después de haber aprendido a adorarlo, después de haber aprendido a presentar su vida como una ofrenda ante Él. Eso era. Pero ya casi terminando, el penúltima estación aquí, Mitka, es dulzura. Aleluya. Dulce es estar en su presencia. Dice que su palabra es como la miel que endulza el alma. No hay como nosotros poder disfrutar de la dulzura que Dios tiene. ¿Acaso no vimos que la antítesis de la amargura es transformar el agua en algo dulce? Eso fue lo que hizo Moisés. No dice que la haya transformado en agua natural, sino que la convirtió en algo dulce. Dios quiere transformar toda situación amarga o adversa en el corazón en algo dulce. Algo que sea rico, dulce. Mire, algunos dirán, mire, para el diabético la dulzura es mala. Por supuesto. Pero no hay como ver al Señor que Él es dulce al paladar su palabra. Aleluya. Bueno, y para terminar, y ya estamos con esto terminando el día de hoy, este discipulado Hasmona, que realmente la palabra original es como engordar, pero por robusto. O sea, yo te engordo porque te miro ponchado. Entonces yo le puse saludable, porque dicen, el que mira cachetón es que se mira saludable. No hay como que Dios quiere verte saludable. En todo esto, si yo puedo ver, es que el Padre dice, búscame y verás, sígueme y verás cómo es que yo quiero transformar tu vida en algo donde tú puedas hallarme hermoso, tener un temor para mí, estar bajo cobertura, tener esa dulzura en mi presencia y recibirás salud y vida. Oh, Señor, te doy gracias. Aleluya. La verdad, yo me emocioné mucho con estas jornadas. Por el tiempo no quisiera seguir, pero quisiera yo bendecirte y decirte, sigue al Señor con todo tu corazón y verás lo que Él es capaz de hacer. Déjame orar por ti. Ahí donde estás, levanta tus manos. Padre, delante de ti estamos, Señor, y solo te pido, bendice nuestras vidas. Bendice a mi hermano que está escuchando este mensaje y háblale a través de estos principios, a través de estas experiencias, a través de tu palabra. Bendícelo. Y aquel que esté atravesando, Dios, alguna dificultad, se propicio en su vida. El que esté pasando, Señor, enfermedad, sánalo en el nombre de Jesús. El que esté pasando escasez, Padre, en el nombre de Jesús, abre la puerta y bendícelo, te lo pide. Y aquel que tenga algún problema con sus relaciones o algún problema de ese tipo, bendícelo, te lo pido. De esta manera, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Dios me los bendiga y sean benditos en todo lo que emprendan. Bendiciones.